Buen día en el Señor. Les habla el caminante de la prosperidad y de la alegría. En este día 9 de noviembre, donde se celebra en la iglesia la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, Catedral de Roma, donde el Papa se postula o se hace realmente el vicario de Cristo y donde se posibilita la enseñanza de nuestra fe, de la doctrina de la iglesia. Vamos entonces a iniciar con los textos sagrados de este maravilloso día que nos da la fe, que nos da la iglesia. La primera lectura es tomada del profeta Ezequiel capítulo 47, versículos 1, 2, 8, 9, 12. En aquellos días el ángel me hizo volver a la puerta del templo. Por debajo del umbral del templo manaba agua hacia levante. El templo miraba a levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo, al mediodía del altar. Me hizo salir por la puerta del norte y me dirigió por fuera de la puerta exterior que mira al levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo, estas aguas corren a la comarca de Levante, bajarán hasta el Arabá y desembocarán en el mar, el de las aguas pútridas, y lo sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida, y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí, estas aguas quedará saneado el al desembocar allí, estas aguas quedará saneado el mar, y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 45. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila, Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacobo. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 9b, 13, 16, 17. Hermanos, sois edificio de Dios, conforme al don que Dios me ha dado. Yo como hábil arquitecto coloqué el cimiento, otro levanta el edificio. Mire cada uno cómo construye. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. En aquel tiempo se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron,
¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Puestos en las manos de nuestro Señor y de la Santísima Virgen María, hagamos nuestra oración para alcanzar la alegría y la prosperidad. Señor, no me des tanto que llegue a olvidarte, ni tampoco que llegue a despreciarte. Dame, Señor, lo necesario y suficiente para llegar a agradarte, a bendecirte, a amarte y a reconocerte en todas las bendiciones que me has concedido. Aunque pase por noches oscuras, tú eres mi faro, tú eres mi lámpara, tú guías mis pasos. Hoy es un día bendito por ti. Hoy mi vida se pone en tus manos. Te alabo, te bendigo, te doy gracias, porque hoy sé que estás a mi lado. Hoy, Señor, quiero reconocerte en cada persona que me encuentre a mi paso. Quiero alabarte por cada detalle que me regalas. Quiero agradecerte por cada dificultad por la que pase. Quiero ser consciente que mis decisiones deben ser tomadas bajo tu amparo. Hoy, Señor, la vida me bendice. Tú me bendices, tú eres la vida. Tengo vida porque tú me la concedes y me la concedes para alabarte, darte gloria y bendecirte. Hoy, Señor, en este día de prosperidad, seré alegres, seré feliz, porque tú, Señor, iluminas mi corazón, bendices mi vida y proteges mi alma. Que todos los míos, mi familia, mis amigos, mis proyectos, sean todos puestos en tus manos, para que tú, Señor, los guíes y los lleves adelante. Nada me pasará, porque tú estás conmigo. Tú vas a mi lado y encaminas mis pasos. Que la gloria sea toda para Dios en este santísimo día, que hoy, Señor, encomiendo a tu presencia. Amén. Bajo la custodia y el amparo de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, ponemos esta reflexión en sus manos. Les contaba que celebra la iglesia hoy la, la dedicación a la Basílica de San Juan de Letrán, Catedral de Roma. La Basílica de Letrán es la Catedral de Roma, como les decía, y fue erigida hacia el año 320 por el emperador Constantino. Es la primera de todas las iglesias de Occidente por la antigüedad de su dedicación y por su dignidad. La fiesta de su dedicación nos recuerda que el ministerio del Papa, sucesor de Pedro, ha de constituir para el pueblo de Dios el principio y el fundamento visible de su unidad. Entonces, miremos que esto nos tiene que llevar a reconocer la valiosa presencia de los templos físicos y materiales donde nos convocamos como fieles, como iglesia, para invocar, para alabar y sobre todo para comunicar el amor de Dios entre todos y cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Habla la primera lectura del profeta Ezequiel en ese bello pasaje del capítulo 47, que el templo desde el altar brotan un manantial de agua, pero el agua que sale del templo es un agua saneadora, que todo lo que toca lo multiplica, lo hace florecer, lo hace verdecer y lo hace fructificar. En otras palabras, necesitamos todos nosotros beber del templo de Dios. Esas aguas que nos dan a nosotros el soporte y la verdadera vida. Por eso Jesús en el Evangelio de San Juan dice,
cuando se reúne con esta mujer que tiene muchos maridos, pero ninguno es el esposo real, y el Señor le dice en el pozo de Jacob: si supieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él agua viva, agua viva. Jesús es el manantial de aguas vivas que nos prefigura esa primera lectura del profeta Ezequiel en el capítulo 47, y del cual nosotros bebemos. Así como de la rama del árbol bebe de la savia para poder dar sus frutos y sus hojas estar verdes, asimismo nosotros debemos estar unidos a la fuente de manantial de aguas vivas, que es Jesús el Señor. La segunda lectura de la primera carta de San Pablo, en ese capítulo 3, nos dice que recordemos que los templos de Dios somos cada uno de nosotros. ¿No sabéis que sois edificios de Dios? Por eso mire cada uno cómo construye la casa, la morada de Dios. En otras palabras, Pablo nos está haciendo un llamado de atención a fijarnos en nuestras decisiones, en nuestro obrar, en nuestra manera de vivir, porque de esa manera nosotros edificamos bien este templo que es el templo de Dios. De ahí que cuidado con destruir el templo de Dios, con acabar con el templo de Dios, porque es el templo del Espíritu Santo, es la morada del Padre y del Hijo. Sois templo de Dios y el Espíritu Santo habita en vosotros. Y si alguno destruye este templo, Dios lo destruirá a él, porque el templo es el mismo Dios y somos nosotros. Somos nosotros. Por eso, queridos hermanos, la importancia de trabajar las buenas relaciones como cristianos que somos, la importancia de poder ayudarnos unos a otros en ese ejercicio maravilloso de la caridad, de la solidaridad, de la atención por el otro. Por eso hay que velar porque el otro tenga vida y alejar de nosotros todo tipo de muerte o pensamiento que lleve a la muerte, como la eutanasia, como el homicidio, el suicidio. Por eso no podemos nosotros atentar contra la vida de los hermanos, porque son templo de Dios, morada del Espíritu Santo. Y por eso el Señor hace una limpieza, una purificación. En este Evangelio de San Juan, capítulo 2, del 13 al 22, nos muestra que Jesús se exalta porque han vuelto la casa de Dios una cueva de bandidos y de ladrones, un mercadeo. San Pablo nos recuerda: mire cada uno cómo construye. En mi experiencia como sacerdote, de haber construido 2 templos, reconstruido otro y haber también construido una capilla en mis 12 años de sacerdocio, la satisfacción está no en tanto el templo construido, sino en cómo las personas de mis comunidades pueden acercarse más a Dios. Eso es hermoso. Primero se construye la iglesia, que es la comunidad. Y la iglesia, que somos tú, que somos yo, que somos cada uno de nosotros, edifica donde reunirnos para celebrar la fe. Ese es el secreto, como yo construyo. Por eso lo primero que yo construyo en un templo es el Santísimo, el Sagrario. Lo primero que yo erijo, lo primero que yo hago manifestar a la comunidad es el Sagrario. Quienes van a los templos que he construido notarán que los sagrarios que yo hago al modelo del libro del Apocalipsis, Jesús es el sol naciente, que hará posible que no necesitemos ya más de candelabros, sino porque Él es la luz y será un eterno día. Así son los sagrarios que yo fabrico, grandes, como un sol
porque el Señor es la luz del mundo y Él es el que ilumina nuestros pasos. Si no estamos de rodillas ante el sagrario, no podemos construir los bellos templos que somos cada uno de nosotros y las edificaciones donde nos podamos reunir como hermanos a celebrar la fe. Por eso, cuando el Señor dice por medio de Pablo, cuiden cómo se construye cada uno, y con el Señor que purifica los templos, nos está pidiendo, nos está haciendo un llamado de atención a que nosotros moldeemos adecuadamente la vida, porque Dios quiere morar en nosotros, y por el bautismo que se nos ha dado del Espíritu Santo, mora en nosotros. No expulsemos de nosotros a Dios, no lo alejemos de nuestra vida, por el contrario, atraigamos al Señor, no permitamos que Él se vaya porque nosotros le sacamos, porque nosotros no le atendemos. Qué descortés es cuando los anfitriones que nos invitan a la casa no nos dan una buena atención. Yo soy el anfitrión de Dios, tú eres el anfitrión de Dios, porque Dios está en ti, que eres la morada santa, eres templo de Dios. ¿Cómo lo estamos atendiendo? ¿Cómo lo estamos como anfitriones nosotros dándole lo mejor? Pensemos eso, pensemos un poco eso. No destruyamos el templo de Dios. La vida que Dios nos ha dado es para vivirla en la virtud del Evangelio, de las virtudes. Por lo tanto, edifiquemos el edificio de Dios. Construyamos la casa de Dios con toda la fe y con todo lo que el Señor nos ha enseñado, para ser verdaderos testigos del amor, de la fe y de la esperanza y de la caridad. Que Dios nos ayude para que Él se sienta orgulloso de cada uno de nosotros al vivir en nuestra vida, al vivir en nuestro interior, al vivir en nuestro corazón, porque Él es el huésped más amado que nosotros tenemos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes en este día. Recuerden, para las parejas, por favor, apuntarse. Los cupos son limitados, para que este 12 de diciembre participemos del retiro de parejas. Mi amado es para mí y yo para él. Un encuentro de renovación matrimonial. Feliz día en el Señor. Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.